tu presencia, por tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estamos reunidos hoy delante de ti, delante de tu presencia. Hemos venido para escuchar tu palabra, te hemos alabado, Dios, te hemos glorificado, nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Y tus ángeles juntamente se han gozado con nosotros en alabanza, en la adoración. Pero es el tiempo ya de la palabra, Señor. Oramos para que bendigas el mensaje, para que unjas el mensaje de esta mañana, para que tu nombre sea levantado. Oramos, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto, para que tu nombre sea ensalzado, sea exaltado en este lugar, Señor. Tú eres el más grande, tú eres la persona más importante en este lugar, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias aún por tu Espíritu Santo que has enviado para guiarnos a la verdad, para consolarnos, para instruirnos y redarguirnos a través de tu palabra, Señor. Coloco delante de ti mi vida, te pido que unjas mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo, poder y autoridad, bajo la unción de tu Espíritu Santo, tu bendita palabra, Señor. Y lo haré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor. Pero que se sientan esas palmas. Palmas de alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? Bueno, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar hoy con la segunda parte de la carne, un enemigo de la fe y del creyente. Y vaya enemigo que tenemos. Es más, estamos viviendo dentro, o en él, mejor dicho, en ese enemigo que es la carne. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Y dice: doy gracias a Jesucristo. Amén. Porque con la carne sirvo a la injusticia, pero con el Espíritu sirvo a Dios. Por eso presentamos delante de Dios nuestros instrumentos que algún día utilizamos para servir al pecado, a la iniquidad. Hoy día los presentamos para servir a un Dios vivo, santo y verdadero. Amén. Vamos a la cita, Romanos 8. Vamos a decir esa cita. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 6. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuáles son esos miembros? Las manos, los pies, los ojos, los oídos, la mente, la boca, los oídos, en fin, todo. Todos esos miembros algún día los presentamos para servir a la iniquidad, al pecado y a la muerte. Pero hoy día, ya redimidos por la sangre del Cordero, presentamos estos miembros, amén, para santificación, para servir a un Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? Y así mismo presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuánto dicen amén? Ahora utilizamos las manos para alabar al Señor, no para señalar, no para golpear. Hoy día presentamos nuestra boca para hablar y proclamar el Evangelio de Cristo, no para andar chirineando o chismeando, como le dicen por ahí, ¿ok? O maldiciendo. Presentamos nuestros pies para presentar el instrumento de comisión, los instrumentos que nos llevan a predicar el Evangelio. Antes los hacíamos como instrumentos de iniquidad, para bailar, para, en fin, para muchas cosas. Amén. Dios nos rescató, mis hermanos, de esta vana manera de vivir, y nos rescató no con cosas materiales,
o con piedras preciosas, sino con su propia sangre. A precio de sangre, Cristo nos compró. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a hablar, hermanos, de la segunda parte, el segundo punto que quedó pendiente la semana anterior, y vamos a hablar acerca de pecados o desviaciones religiosas. Pecados o desviaciones religiosas. Los que tienen el libro, en la página 553, ¿ok? Pecados o desviaciones religiosas, es decir, pecados contra Dios, que son obra de la carne. En Gálatas capítulo 5, volvemos a leerlo, versículo 22 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Inmundicia, laxivia, amén, que son pecados contra el propio cuerpo. Ya los estudiamos la semana inmediatamente anterior. Pero el versículo 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. En este versículo 20 hay tres puntos importantes: la idolatría, que son pecados contra Dios; la hechicería y las herejías. Son pecados contra Dios, que uno comete contra Dios, o que la gente que no conoce a Dios fácilmente puede cometer contra Él y ofenderle. La idolatría, pensemos el primer punto de los pecados o desviaciones religiosas o pecados contra Dios. La idolatría proviene del griego eidololatría, y esta palabra en el original está compuesta por la palabra eidolón, o la palabra ídolo, que es la misma palabra eidolón, y la palabra latreia. La palabra latreia significa adoración o culto o servicio, y podría referirse también a la adoración del ídolo en sí mismo como un dios, o al ser espiritual representado por dicho ídolo. Ambas cosas están prohibidas y condenadas por la bendita palabra de Dios. Hermanos, Dios abomina la idolatría. El pecado de idolatría es algo detestable para Dios. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice la escritura que Dios abomina la idolatría. Dios abomina esta práctica. Deuteronomio capítulo 27, 15. Quiero que me acompañen, por favor. Dice: maldito. Mire que la idolatría trae maldición de parte de Dios. La gente que adora el muñequito de la Virgen, o la muñequita de la Virgen con cara bonita, del divino niño, la gente que adora la Virgen María, hay gente que adora hasta los ángeles. Es abominación para Dios. Dice entonces: maldito el hombre, incluye la mujer también, que hiciere escultura o imagen de fundición, sea labrado con las manos en el barro, o sea de hierro o bronce, obviamente de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ahí conocemos una religión, y no solamente una, sino muchas: los hinduistas, los budistas, el catolicismo romano, que se valen de imágenes para adorar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es abominación para Dios. A Dios le produce náuseas, asco, la idolatría, porque no debemos adorar lo creado, sino al Creador, que es bendito por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento de la ley de Dios, bueno, la Biblia católica dice amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que dicen ellos. Pero la Biblia dice, aunque refiere a algo parecido o similar, la Biblia nos amplía más este concepto de amar a Dios por encima o sobre todas las cosas. Dice en Éxodo capítulo 21: y habló Dios todas estas palabras diciendo al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así como algún día el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de 430 años, en la cual estaban subyugados por los egipcios, a mando de Faraón. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos hace libres del pecado de la muerte. Cristo nos traslada del reino de la potestad de las tinieblas al reino suyo, que es luz. ¿Ok? A partir de ahí somos pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, guste a quien no le guste, por promesa y heredad. Y la iglesia, los gentiles que algún día escuchamos el evangelio y nos arrepentimos, somos pueblo de Dios e hijos de Dios por redención y por adopción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto aplica para ambos pueblos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Porque antes de venir nosotros a Cristo, ¿en qué estábamos? Esclavos del pecado. Estábamos en esclavitud, igual como estuvo el pueblo de Israel 430 años. Yo personalmente estuve en esclavitud 22 años, porque a los 22 años escuché el evangelio y creí en Jesucristo, y determiné en mi corazón seguirle, y hoy día servirle. ¿Cuántos dicen amén? No sé tú, puedes llevar 15 años, 7 años, 10 años, no sé, un año o unos meses, pero ese tiempo es importante, porque ese tiempo Dios te ha libertado de la esclavitud y de la muerte. Entonces dice: no tendrás dioses ajenos, versículo 3 de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿ok?, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está el primer mandamiento. Hay que honrar a Dios, hay que respetarlo. No hay que decir: este muñequito es Dios, o esto que hago con mis manos representa a Dios. No, Dios dice en Juan capítulo 4, 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? La práctica en sí misma de la idolatría, mis hermanos, invita a espíritus religiosos y malignos a que se manifiesten en la vida de las personas. Por ejemplo, en la santería utiliza puros orichas, y orichas son ídolos, son santos que ellos creen, y eso viene de la antigua religión Lucumí, que es una religión totalmente africana, que se introdujo en República Dominicana, en Cuba y hoy día en Venezuela, y hoy día también en Colombia y en muchas partes del mundo. Hoy por todo lado están trabajando y están adorando y sirviendo al diablo a través de la santería, todos los orichas, orichaocos y toda esa gente. Pero el catolicismo no está muy lejos, porque el catolicismo de igual forma se vale de santos para adorar a un Dios o algo representado, algo que represente a Dios, un ídolo, un muñeco hecho de mano de hombre. Dice la Biblia en el Salmo 115, quiero que me acompañe en Salmo capítulo 115. Esto es importante. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan.
Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Y la gente les ruega, les pide. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea que el que los hace igualmente está muerto, porque tiene boca, mas no habla. Oídos tiene, mas no oye. Tiene nariz, mas no huele. Manos tiene, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y no hablan con su garganta. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, los artífices mismos, y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuánto dicen amén? Jeremías capítulo 10 dice lo siguiente. Ya le digo el versículo. Jeremías capítulo 10 versículo 2 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones o los pueblos todos las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata, oiga cómo empieza a describir aquí la idolatría pagana, que se encuentra incluso en el mismo catolicismo. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Amén. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos, o en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y se entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Mira que aquí lo dice claramente. Y más tremendo, Habacuc capítulo 2, 18. Quiero que me acompañen a Habacuc 2, 18. Me acabo de acordar, esta cita es poderosa. Habacuc capítulo 2, verso 18. Si lo encontró, dígame. Habacuc 2, 18. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo encontraron? Habacuc 2:18. Sí, es un libro pequeño, por eso es un poco difícil conseguirlo, pero por ahí está. Si lo encontró, dígame, y me va diciendo la página porque no lo he encontrado todavía. Nahum, Habacuc, aquí está. Después de Nahum, listo. 1128. Sí, página 1128 de la Reina Valera, letra gigante. Ahí está, Habacuc 2:18. Miren lo que dice el profeta. Esto lo está escribiendo el profeta Habacuc 606 años antes de Cristo. Dice, ¿de qué le sirve? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Para nada sirve un yeso, un estuco, un pedazo de madera, un pedazo de cartón. Para nada sirve. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay! Mire, ¡ay! Y cuando la Biblia habla de ¡ay!, se refiere a juicios. ¡Ay! Del que dice al palo, tremendo el palo, aquí lo dice. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle de él, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a leer esta cita que es importante. Miren lo que dice Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira,
para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mis hermanos, si con esto no se convierte un católico, está como las estatuas: tienen oídos, mas no oyen, o manos tienen, mas no palpan, ojos tienen, mas no ven. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios vivo. Amén. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Así que la idolatría es abominación a Dios. Va a venir el tiempo más adelante donde vamos a sacar un tema exclusivo acerca de la idolatría y de la hechicería. No muy lejano. Vamos a explicar qué es la idolatría delante de Dios y qué es la hechicería delante de Dios. ¿Ok? Sigamos entonces con el estudio, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, 18. Porque este tema de la idolatría es un tema un poco extenso. No podemos ahora condensarlo todo. ¿Ok? O predicarlo todo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas que invisibles de Él. Mis hermanos, Dios es invisible. A Dios no podemos palparlo. Amén. Dios es eterno y es invisible, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo que dice el verso 23 de Romanos capítulo 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dijo Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo creado arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas, debajo de la tierra. Y aquí dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O si no, mira la India. Ellos adoran todo lo que se mueva. Los animales, las vacas, las ratas y muchos animales. Tienen millones y millones de ídolos. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. O sea que la idolatría va seguida de pecado de inmundicia y de moralidad sexual. ¿Ok? Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas. Miren, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren el tiempo de Génesis y aún en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cómo por la idolatría pagana que había en aquel tiempo, la gente fue llevada fácilmente a la inmoralidad sexual. ¿Ok? Dice, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, algo abominable y detestable, según Levítico capítulo 18, 22 y Levítico 20, versículo 13, que habla acerca de que el que se acueste con un hombre como si fuese mujer es abominación. Y de igual modo también los hombres, mira aquí lo dice, de igual modo también los hombres
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, es decir, enfermedades venéreas o sexuales. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, amén, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, impetuosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente los que las hacen, sino también aquellos que se complacen con quienes la practican. ¿Cuántos dicen amén? La idolatría, mis hermanos, no es tan sana. No hay nada de sano en ella. La idolatría trae maldición hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Y una generación cuánto es? 70 años. Y si hablamos de tercera generación, ¿cuánto es? 7 por 3, ¿cuánto es? A ver, los que sepan matemáticas. 21, 210 años de maldición. Y si es la cuarta generación, 7 por 4, ¿cuánto es? A ver, los de matemáticas. 28. 7 por 4, ¿cuánto es? Sí, claro, se pasa de generación en generación. O sea, 280 años la maldición de idolatría arraigada en una familia. El papá se lo hereda al hijo, el hijo a sus futuros hijos, y esos hijos a sus hijos, en fin. Tremendo lo que es la idolatría. Es maldición, es invitar a espíritu de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo eso se va cuando uno se convierte a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entregamos nuestras vidas al Creador, al Eterno, al Invisible, al Elohim, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, ahí se rompe toda maldición. Porque Cristo dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en una cruz o en un madero. Cristo se hizo pecado y maldición por ti y por mí. Y allí en esa cruz fueron exhibidos todos nuestros pecados, ahí fueron dejados. Por eso no hay que adorar la cruz, hay que adorar y servir al que murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En casos de idolatría, cuando la idolatría pagana lleva a cometer actos de inmoralidad sexual o de inmundicia, esto es algo, mis hermanos, que ensucia, porque es algo desagradable ante los ojos de Dios. La Biblia también nos habla de animales inmundos, y que quien tocase algún animal considerado en la Biblia inmundo, queda inmundo por cierto tiempo, requiriéndose, según la ley levítica, un tiempo de aislamiento del resto del campamento, que esa persona quede separada de las otras personas, ¿ya? Para poder cumplir su ritual de limpieza y de sumergirse en agua para cumplir los actos de purificación, ¿ya? También era considerado una inmundicia el tocar de pronto animales reptiles inmundos o aves de pezuña, animales de pezuña, o tener también contacto con algún muerto. Eso era también considerado algo inmundo. O con leprosos también. En 1 Corintios, quiero que me acompañen, porque la idolatría, mis hermanos, lleva a que la gente se contamine también. No solamente tocar animales
o participar de cosas inmundas, o de pronto tener contacto con una mujer menstruada, quedaba el hombre inmundo. Sino que también la idolatría lleva a la inmundicia en sí mismo cuando es practicada por un pueblo y trae la ira de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, dice en el versículo 18: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Y dice el apóstol Pablo a Corintios: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, quien practica la idolatría queda prácticamente contaminado delante de Dios, queda inmundo también. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tremendo, ¿no? No podéis beber, versículo 21 de 1 Corintios 10, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Tremendo, ¿verdad? Mis hermanos, el significado bíblico de la idolatría se refiere en términos bíblicos a la adoración de un Dios que es falso o que está sustituyendo al que es verdadero. Ese término también quiere decir que alguien puede estar adorando a divinidades extranjeras o creaciones artificiales en lugar de adorar al verdadero creador del universo, al Dios eterno. En tiempos bíblicos antiguos, la adoración de ídolos era también considerada como algo abominable, y el que cometía idolatría, el adorador de ídolos que cometía la idolatría, cometía tanto pecado religioso como pecado sexual, porque las ceremonias paganas incluían esto, tal como lo hacen hoy día los mismos brujos, santeros y aún los satanistas. Y la idolatría es, por otra parte, retener o dar culto a cualquier otra cosa que no sea el verdadero Dios de la Biblia, y que por tanto usurpe el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice que la avaricia es una forma de idolatría en Colosenses capítulo 3:5, y en Mateo capítulo 19, 16 al 26 Jesús se encuentra con un caso bien particular, cuando se encuentra un joven rico y le dice: sígueme y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y le dice: Señor, yo he guardado toda la ley, todos los mandamientos, desde pequeño, desde mi juventud los sigo, los he guardado. Y le dice el Señor Jesús al joven rico: aún te falta algo. Vende todo lo que tienes, todo lo que posees y dalo a los pobres. Y aquel hombre rico, el joven, creo que miró el piso y me imagino que se cogió hasta la cabeza y dice: no, yo tengo muchas riquezas, esto es mucho. Y entonces se fue triste. Y Jesús se quedó mirándolo y le dice: cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar al reino de Dios. Una aguja era como una entrada donde solamente un hombre, una entrada a Jerusalén o al templo en algunas ocasiones, donde solamente una persona podía entrar así, de pie, paradito. Un camello, por lo grande, por lo ancho, no podría pasar por el ojo de una aguja. Entonces Jesús dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar al reino de Dios. Porque la gente que pone su esperanza en las riquezas, eso se considera en la Biblia como idolatría, según Colosenses capítulo 3:5. Y es una forma de idolatría. El colocar lo material por encima de Dios. No solamente el hecho de postrarse y adorar un ídolo y considerarlo como Dios o una deidad,
sino también colocar algo o a alguien que usurpe o reemplace la posición de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, no hablen por favor. Por ejemplo, hay gente que coloca el deporte por encima de Dios, coloca el fútbol por encima de Dios, la bicicleta, la moto. Otros colocan el estudio por encima de Dios. Otros colocan su trabajo por encima de Dios, los hijos por encima de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que a Dios hay que darle la preeminencia, porque todo lo que reemplace el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Juega fútbol, no está mal. Monta bicicleta, no está mal, pero no te lo metas en el corazón. Pasea con tu familia, sácale tiempo a la familia, está bien, pero no reemplaces a Dios por un paseo familiar. Está bien pasear de vez en cuando, gloria a Dios, pero todo el tiempo. Amén. Utiliza el carro, utiliza la moto, pero no te la metas en el corazón. Sé fiel y cumplido en tu trabajo, pero no te lo metas en el corazón. Eso es idolatría. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento hay algunos términos básicos para referirse a los ídolos o a la idolatría. En primer lugar tenemos la palabra eidolón, la palabra más usada para referirse al ídolo en sí mismo. En segundo lugar, la palabra eidolotitón, que se emplea de la manera específica para la carne sacrificada a los ídolos, que leímos en 1 Corintios capítulo 10, 18 al 22. ¿Ok? Y en tercer lugar encontramos la palabra eidolatría, que es la palabra que aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 20 para referirse a la idolatría como una obra de la carne, la gente que se postra ante imágenes, que sigue obviamente su religión. Y tóquele la virgencita, tóquele el divino niño y verás si no se enojan. Cuando a ti te hablan de algo y eso te produce rabia, allí hay idolatría. Digamos que te guste de pronto tu religión y que te vengan a hablar mal de la Virgen María. Mejor dicho, te hablan mal del Padre o del Hijo y no pasó nada. Te blasfeman contra el Espíritu Santo y no pasó nada. Pero tóquele la virgencita. Echan humo por los oídos. Al que le gusta el fútbol, dile algo contra el fútbol, a ver si no echa humo por los oídos. O el ciclismo, el motociclismo, cualquier deporte. Porque así es. Hay que sacar el dios Anubis del corazón. Y el pueblo de Israel algún tiempo se metió a un dios Anubis dentro del corazón. Y ese dios Anubis era el becerro de oro. Y le dijeron: tú nos sacaste de la tierra de Egipto, a ti te serviremos. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas escritas con el dedo de Dios. Y Dios le dice: baja, porque tu pueblo se ha corrompido delante de mí. Y Moisés bajó con las tablas y Josué estaba allá abajo esperando. Camine, Josué, vamos a ver el pueblo. Y pilla y analiza el pueblo todo entregado a la idolatría. Así como cuando Pablo llegó a Atenas y encontró al pueblo entregado a la idolatría. Su corazón enardecía, su espíritu enardecía al ver el pueblo entregado a la idolatría. En Hechos capítulo 17. Moisés también se enardeció y cogió las tablas y las partió. Hizo moler ese becerro que Aarón, que era el sacerdote en ese tiempo, fabricó con los zarcillos, con las cadenas de las hebreas que habían aprendido esas mañas de las egipcias. Y eso lo hizo moler con las cenizas y se lo hizo beber. Y de ahí viene la vaca roja. ¿Quién iba a solucionar lo que hizo el becerro? La madre, y la madre la vaca roja. Desde ahí viene la tradición de la vaca roja o alaxana de Números capítulo 19. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa vaca roja alaxana, que tenía que ser roja en sí, hoy día es Cristo, que hace 2020 años murió en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la idolatría en sí, mis hermanos, trae el desenfreno
donde hay pueblos, por ejemplo, que celebren fiestas patronas, ¿es que le llaman? O patronales. Siempre empiezan a sacar sus ídolos y a hacer fiestas, y empiezan los borrachitos, empiezan, mejor dicho, todo el festín. Y la gente con sus ídolos ahí, mudos ahí y quietos ahí como palmeras, con cara bonita y cara de niño, de niña, de mujer, de hombre. Y los borrachitos que casi que se caen llevando sus bichos ahí, sus ídolos. Por eso la gente dice que se entontecen, dice la Biblia. El profeta Jeremías dice que se entontecen con imágenes, porque vanidad es el leño y el ídolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cuarto lugar tenemos la palabra cateidolos, que aparece solamente en Hechos capítulo 17, 16, en el contexto del difícil ministerio de Pablo en Atenas, cuando Pablo entró a Atenas y vio la ciudad entregada por completo a la idolatría. Y por último, quinto lugar, aparece la palabra iconos, que se utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 23, que acabamos de leer hace poco. Leámoslo una vez más, Romanos 1, 23. Miren lo que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto también aplica a la palabra imagen. La idolatría estaba, mis hermanos, asociada a lo que se conoce como prostitución idolátrica, característica habitual de la adoración pagana y que más tarde fue introducida en la cultura greco-romana. Ahora hablemos de la hechicería. No voy a ahondar mucho en esto porque vamos a hacer enseñanza de esto aparte. Hechicería o brujería. En griego es la palabra pharmakeia, con H. P-H-A-A-N-M-A-K-E-I-A. Pharmakeia o farmakeia, de donde proviene la palabra farmacia. Bueno, aquí en Colombia las farmacias o a las boticas, aquí le dicen droguerías, pero la palabra correcta es farmacia, ¿verdad? De ahí viene la palabra pharmakeia, es una palabra griega. La palabra que se traduce como brujería o hechicería es rara, pues esta palabra indica el uso de drogas o fármacos. De ahí el término farmacia, que proviene de esta misma palabra. En primer lugar se refiere a medicinas, drogas y medicamentos, y también al encantamiento. Y luego tomó el sentido de envenenamiento, brujería o hechizo. Estas medicinas venían por lo general acompañadas de encantamientos, conjuros, bebedizos, invocaciones a los poderes ocultos por medio de hechizos y amuletos para demostrar el poder y los recursos del hechizo. El término ocultismo puede ser utilizado para abarcar todas estas áreas ocultas, como son la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la magia verde, la magia negra, la brujería en sí mismo, la santería, el espiritismo, la adivinación, la agorería, la práctica de riegos, mediums, consultar de pronto personas que le digan el futuro, adivinos, invocación de espíritus, invocación de muertos, encantamiento, maldiciones, ataduras, proyección astral, consulta del horóscopo del zodiaco, tabaco, quiromancia, cartomancia, entre otras prácticas. Todas estas prácticas ocultistas, dice Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14, son abominación para Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, 9. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice, hermanos, Dios es celoso. Y estas prácticas, tanto la idolatría como la hechicería, en los tiempos del Antiguo Testamento, era bien vista por los pueblos ajenos a Israel. Eran practicadas, eran prácticas comunes para ellos. Y Dios advierte en Deuteronomio 18:9 que cuando el pueblo de Israel entre a la tierra que Jehová Dios le dio,
Le dijo: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, refiriéndose a la idolatría pagana y a la hechicería o a la brujería, todo lo que es costumbre pagana. ¿Cuántos dicen amén? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es celoso, mis hermanos. Dios detesta y abomina la idolatría, pero también la hechicería. Hay gente que en vez de buscar a Dios, busca al brujo, busca al adivino, que le lea las cartas. O como dice en Éxodo capítulo 34:12, hay gente que consulta las estrellas de los cielos para ver su fortuna, para ver su futuro. Éxodo 34:12. Éxodo capítulo 34:12. Mira lo que dice. Y dice algo muy similar a lo que acabamos de leer. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, celoso es. Dios celoso es. Por tanto, versículo 15 de Éxodo capítulo 34, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, lo que les decía. La idolatría y la hechicería van acompañadas de pecado sexual. Miren nomás los brujos, en sus celebraciones paganas, los brujos y los santeros, y aún los satanistas, hacen sus conjuros, sus rezos, sacrifican animales, sacrifican niños o mujeres. ¿Y qué tienen ahí también? Relaciones sexuales. Dios abomina todas estas prácticas. Por tanto, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Y qué hace la santería? Precisamente tener orichas, tener santos, y tienen muchos santos, para ello valerse de sus hechizos, conjuros y trabajos sucios. ¿Cuántos dicen amén? Dios condena todas estas prácticas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Voy a enseñarles algo antes de continuar, porque el tema no es como muy largo. Me acabo de acordar algo en el índice. Un momentico, aquí en el mismo libro voy a buscar algo importante. Gloria al nombre de Cristo. Página 578 del libro. ¿Qué es la santería? Es un tema importante. La santería se conoce también como el culto lucumí. Ténganlo presente. Es una religión totalmente africana, de los nativos africanos. O también se llama la regla de Ifá u Ochá. Y es el culto propio de los afrocubanos, cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Esa es la santería. La santería también forma parte de las religiones llamadas afroamericanas. Sus creencias derivan directamente de la cultura y de la religión yoruba.
que en Cuba se sincretizó con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispánica. Durante el régimen colonial fue común referirse a ella como culto Lucumí, que proviene de la expresión yoruba Olukumi, que significa amigo mío. Por eso hay muchos negritos que tienen el apellido Lucumí. Eso significa santería. Eso es puro culto a la santería, porque eso viene de sus ancestros. Ellos no tienen la culpa que le hayan colocado ese apellido, pero mire de dónde proviene eso. Eso todo proviene de la palabra yoruba Olokumi, que significa amigo mío. Se la denominó despectivamente santería por los españoles para burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los seguidores a sus santos o orichas. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en la mitad occidental de la isla de Cuba, ahí en La Habana, y se extendió a la mitad oriental y luego por las demás colonias a las que llegaron los yorubas en el Caribe, en Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Colombia, Venezuela y Panamá. En Cuba colonial, sus rituales se debían practicar en la clandestinación porque era marginalizada y perseguida. La Revolución cubana provocó la migración de santeros a la Florida, Estados Unidos, a México, a España y a Puerto Rico, entre otros países. El comunismo trajo consigo la secularización, de manera que desde mitades del siglo XX su consideración social ha cambiado favorablemente y ahora muchos santeros de todo el mundo peregrinan a la isla de Cuba, donde esto abunda. Miren nomás el grado de maldición tan tremendo que han abrazado el mismo comunismo. Cuba, si tú ves a Cuba en estos momentos, Cuba está atrasado como 60 años comparado con cualquier país de Latinoamérica. Están como estancados en el tiempo. Hay pobreza, hay necesidad, hay miseria. Mira, por ejemplo, Haití, donde practican también la brujería. Se ve mucha pobreza. Y no hace mucho tiempo, hace unos cuantos años atrás, hubo un terremoto impresionante que devastó la isla de Haití. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, o la justicia de Dios. Amén. Así que esto, mis hermanos, es tremendo. El origen de la santería y la brujería en nuestros tiempos remonta a la conquista, cuando llegan los esclavos a América en el año 1441, con el tráfico de los primeros esclavos africanos llevados a cabo por los portugueses, españoles y europeos. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes provenientes de África en la mitad occidental de la isla de Cuba o La Habana, que se extendió a la mitad oriental y luego por las demás colonias hasta que llegaron los yorubas en el Caribe, a Puerto Rico, dijimos, en Colombia, República Dominicana, Venezuela y Panamá. Los africanos practicaban religiones orichas y los españoles no le permitían practicar libremente estas creencias paganas, donde ellos adoraban diferentes dioses tales como Orichaoco, Yemayá, Batalá, Bernabé, Bendelé, Songo, Borondongo, Santa Bárbara, Obatalá, Oschun, Oba, Ori, Ocosi, Oco, Olocún, Agayú, Aya, Orumila, Ochumare, Ogún, Erinde, Osaín, Changó, Agayú, Babalú, Eye, Eleguá, Echú, Ibejí, Inle, Abatalá, Ogún, Orula, Osayín, Ochosi, Oya y otros que más tarde se incorporaron en sus cultos y adoraciones, como San Gregorio Hernández, que es típico de Venezuela, el Negro Felipe, la Negra Lionza, Babalao y la Virgen Negra. Todos esos son orichas, son demonios. ¿Ok? Estos son los orichas más comunes y más representativos de la santería cubana y puertorriqueña. La Iglesia Católica condenó estas prácticas, pero los esconde de la siguiente manera: y han hecho un verdadero sincretismo religioso entre la religión africana y el catolicismo romano.
La otra vez confronté una bruja. Le prediqué a su hijo. Y yo que iba a saber que ese muchacho era hijo de una bruja. Y la bruja una vez salía aquí por mi casa a comprar el desayuno. Fue como a las 7:40, 7:30 de la noche. Y fui a comprar la leche para el siguiente día. Y se llega una señora toda tatuada, unos ojos penetrantes, negros, un cabello largo hasta acá. Y me dice: ¿usted qué hace predicándole a mi hijo? ¿Usted no sabe que yo soy bruja, santera y palera? Y no me ha dicho nada, hermano. Si la cojo yo, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Y empiezo a hablar palabra. Y esa señora quedó contra la pared así: Señor, usted me hace dar miedo. Y yo le digo: miedo debe darte irte para el infierno si no te arrepientes. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. O sea, nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos la autoridad. Amén. Hay cristianos que les da miedo hablarle al brujo. Ellos necesitan de Dios. Amén. Ellos están engañados. El hecho fue que fui a la casa de esa bruja. Me fui orando en lenguas. Al poco tiempo yo tengo un negocio de bicicletas y llega Lodita y me dice: venga, pastor, ¿usted me podría arreglar unas 2 bicicletas que tengo? Y yo: claro, con mucho gusto. Espéreme una media horita y pase. Y a la media hora pasó. Claro, yo aproveché esa media hora para orar, reprender y atar al hombre fuerte, porque ella me dijo que había que recogerlas en su casa. Yo no me fui de una, yo preparé el terreno. Y entonces vino ella a la media hora, salimos a recoger sus bicicletas para arreglárselas. Y entonces en esos momentos entro yo a la casa y empiezo a tomar autoridad. Y estaba la hija, estaba otro pelado ahí, creo que era el novio, acostados en la cama. Y entré llorando en lengua, y ella se quedó aterrada. Y cuando entro a la casa, había 2 ciclas en el patio colgadas. Y debajo de las ciclas había un altar. Unos ídolos así de este grande, hermanos. Estaba la Virgen María, el Cristo de los Milagros, el Divino Niño. Estaba la Virgen Negra, San Gregorio Hernández, el Divino Niño. Bueno, eso tenía un altar de bichos ahí. Y yo miré eso y le dije: señora, esto no tiene poder, usted está engañada. Esto Dios no abomina, arrepiéntase. Aproveché para predicarle de Cristo, le hablé de la idolatría, le hablé de todas estas cosas. Y usted conoce, claro, es porque yo estudio la palabra. Y como uno tiene que enfrentarse al enemigo, uno tiene que conocer cómo opera el enemigo. Por eso el cristiano no tiene que ser ignorante de las escrituras ni de las tradiciones paganas de los hombres. Hay que conocer de todo para así atacar al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Y empecé a predicarle, y en el momento cuando le dije: ¿quieres recibir a Cristo? Ella me dijo: sí, quiero recibirlo, quiero aceptarlo. Y empecé a orar por ella para que hiciera la oración de fe. Y ella se le hizo un nudo en la garganta, en la lengua, y no podía confesar. Y entonces el Espíritu Santo me dijo que ella la habían sellado. Estaba cruzada, estaba sellada aquí, en las manos, en la frente y en la boca. Ellos lo sellan con un ritual. Y entonces el Espíritu Santo me dice: no ores más por ella, porque ella tiene que personalmente arrepentirse y renunciar a ese altar. Y hasta ahí llegué yo. Y dije: señora, el Espíritu Santo me habla y me dice que tú tienes que quemar todo eso, tienes que deshacerte de esos ídolos, pedirle perdón a Dios, y ahí sí Dios rompe toda maldición. Y ahí sí, acéptalo. No sé si hoy día lo habrá aceptado, pero el hecho fue que yo salí de ahí, me descontaminé y le dejé la palabra sembrada a mis hermanos. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios penetra hasta el fondo del alma, hasta cumplir el propósito para el cual Dios la envió. Claro, hermano. Pues los brujos colocan su árbol, celebran su Navidad, todo. Claro, también el arbolito es idolatría, claro, porque el arbolito representa al dios Nimrod o al dios Ninos. Como el pesebre representa, dijimos en enseñanzas anteriores, a Tamuz, ¿ya? Porque ahí no nació Jesús, porque Jesús nació en el mes de septiembre, que es el mes noveno. Tamuz nació un solsticio de invierno para un 25 de diciembre. O sea, todos los dioses falsos que derivaron de la antigua tradición babilónica, todos nacieron prácticamente un 25 de diciembre, ¿ya? Pero Jesús no nació en diciembre, nació en el mes noveno, que es el mes de septiembre, prácticamente en la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel que se celebra prácticamente
en el mes de septiembre, la fiesta de tabernáculos o de las campañas, ¿ok? De las cabañas, ¿ok? Bueno, sigamos con el tema. Por ejemplo, hablando de estos dioses representativos de la santería cubana, por ejemplo, hay un dios que ellos tienen que se llama Agayú, también conocido como San Cristóbal, que representa la paternidad. Por ejemplo, Babalú Ayé es San Lázaro. O sea, mira que el catolicismo hizo un sincretismo de estas costumbres afrodescendientes y les da una matiz totalmente religiosa. O sea, a los orichas, por ejemplo a Agayú, le colocan un dios católico, un ídolo católico que se llama San Cristóbal. A Babalú Ayé le colocan San Lázaro, que es lo que utilizan ellos para colocar enfermedades en las personas. Por ejemplo, Aleguá representa a San Antonio de Prada, o también el niño de Atocha, que ellos lo utilizan para abrir caminos. Por ejemplo, Aleguá está representado cuando la gente, en su ignorancia, oígase bien, coloca una mata de sábila en la puerta de su casa, o coloca la herradura. Ahí está invitando a Aleguá. Eso es impresionante, la ignorancia de la gente. Pero Aleguá es un bebecito negro que ellos lo visten en algunas ocasiones, lo colocan hasta fumar y fuma el muñeco, porque es un demonio, tiene espíritu dentro, pero es un demonio, ¿ya? Y ellos lo utilizan para hacer conjuros, para abrir supuestamente caminos, para guardarlos, para protegerlos. Y el Aleguá está representado en un bebé moreno que lo visten, lo adornan, lo tratan como un bebé, ¿ok? Por ejemplo, Obatalá representa, según la tradición católica, a Nuestra Señora de las Mercedes o de la Claridad, representa la claridad. Ogún es San Pedro, Osayín es San Pedro, pero con trabajos de hierbas. Ochosi es San Norberto, que lo colocan los santeros en las casas para protección, según ellos. Oyá es Nuestra Señora de la Candelaria, que representa la muerte, es el mismo dios Anubis. Changó es Santa Bárbara y representa la fuerza, la violencia, el desenfreno, la embriaguez, el pleito, la pelea. Ese es Changó. Hay una canción que dice que viva Changó, que viva Changó. Bueno, cuando colocan esa canción en las fiestas, ¿qué pasa? Invitan a Changó y la gente saca cuchillos, se emborracha, se pega puños, revólveres, y ahí está el conflicto. Ahí invitaron a ¿quién? A Changó. ¿Ok? Yemayá es Nuestra Señora de la Regla, representa la maternidad. Yemayá es como la reina del cielo para las culturas orientales y occidentales, y para acá en estos tiempos la Virgen María. Para los santeros, Yemayá representa una bruja vestida, o una señora vestida de blanco, ¿ya? Vestida totalmente de blanco, todo de blanco. De hecho, los santeros visten de blanco, las santeras visten de blanco, y cuando hacen sus votos, ellas se bautizan en agua de alcantarilla y en sacrificio con sangre de pollos o sangre de muertos, pollos sacrificados, ahí se bautizan, y con agua de alcantarilla. Y a partir de ahí tienen que raparse el pelo y vestir todo de blanco. Eso hacen las santeras, ¿ok? Y con la cabeza bien amarrada, así como Calimán, ¿ok? Y Orula es San Francisco. San Francisco representa la sabiduría para ellos, el destino y el futuro, ¿ok? Así que, mis hermanos, el origen de esta religión pagana, que es la santería, la brujería, es el sincretismo entre la religión católica y la cultura lucumí o religión africana, donde se mezcla la adoración de varios dioses. Ellos lo llaman orichas. Por esta razón vemos en los altares de la santería una mezcla de imágenes de santos católicos con la Virgen María, el Divino Niño, el Cristo de los Milagros, la Virgen de Guadalupe, San Pedro, San Lázaro, el Negro Felipe, la Negra Leonza, Aleguá, Yemayá y todos. San Gregorio Hernández, que es un ídolo venezolano,
Pero ellos también tienen otro ídolo también que para ellos es muy fuerte, es una potestad impresionante que se llama 7 rayos, otro se llama 7 potencias, la Santa Muerte, entre otros. De hecho, las oraciones de la santería no difieren mucho de las oraciones de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los católicos oran y siempre citan el brazo poderoso, las 7 potencias, las oraciones tales como ato, ligo, amarro, traigo, humillo, lo traigo humillado. Esas son las oraciones que ellos proclaman y decretan para hacer sus conjuros. Atar, ligar, amarrar, traer humillado, avergonzar, enfermar, destruir, en fin, el ministerio del diablo. Los santeros, quienes practican estas creencias paganas que Dios aborrece y condena en su palabra, ellos son llamados los Orichaoco, también se llaman los Tatamalongo, o también Tata Inquincha, Oriateos, Babalao, entre otros nombres más. Todo esto, mis hermanos, Dios lo abomina en su palabra. Cuando empezamos la obra, van a ser ya casi 4 años aquí en Cali, Colombia, a mí el mismo diablo se me levantó en persona, hermanos. Aquí es donde yo resido, en Cali, Colombia, en el barrio 1 de Mayo, habían 6 santeros. 6 santeros. Y a uno por uno lo confronté con la palabra. Yo me metí en un ayuno de 40 días y a uno por uno lo fui confrontando. ¿Atacaron? Sí, atacaron. Pero mis hermanos, las puertas del Hades, dice la Escritura, no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Al último quedaron 2. Y yo le dije, Dios, ya se fueron 4. ¿Por qué quedan estos 2? Y era el padrino, el como cabecilla de todos ellos. Quedó él con su mujer y empezó a atacar también. Y una vez yo les conté el testimonio en una prédica anterior. Mi hija estaba filmando y antes de empezar a filmar ella se desvaneció. Ella sintió que le entró como un dardo en la frente y perdió el conocimiento, cayó. Yo cogí el aceite, que es este aceitico que está acá, y la ungí con ese aceite. Y mi hija volvió en sí. Y cuando la estaba ungiendo y orando por ella, el Espíritu Santo me dice: eso es un dardo de santería. Y me fui con el aceite y me fui orando en lenguas a la casa del brujo que queda en la esquina de aquí del barrio. Una casa de 2 plantas, amarilla. Y resulta que cuando llegué estaba el brujo ahí en el balcón. Y le digo: mira, pedazo hijo del diablo, arrepiéntete. No te metas con la iglesia de Jesucristo. Yo no estoy jugando a ser evangélico ni pastor. No te metas con la iglesia de Cristo, porque Dios te avergüenza, Dios te humilla. Y cogí este aceite, estaba así lleno, y le dije, alargué así, lo ungí, y le dije: escrito está, todo árbol que no da buen fruto, eso está en Mateo capítulo 3, versículo 10. Todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego y arde. Y ahí fue cuando cogí el aceite y se lo vacié, le cayó todo en el antejardín y en el carro que tenía parqueado ahí. Al otro día, él viene y me dice: usted es un verdadero hombre de Dios. Yo no sabía lo que había pasado. Resulta que él salió en ese carro y casi se mata. Se pegó una estrellada que ese carro quedó arremangado todo el bumper. Y fue cuando me dijo: usted es un verdadero hijo de Dios. Y yo le dije: amén, tú lo has dicho, diablo inmundo, y en el nombre de Jesús coloco la sangre de Cristo entre ustedes y nosotros. Y no te metas con la iglesia de Cristo. Yo no estoy jugando. Empecé a predicarle. Le dije: mira, Cristo te ama, arrepiéntete. Una vez me dijo el Espíritu Santo: predícale que pronto va a morir. Y yo, ¿cómo así? De hecho, por esos días mi hijo tuvo un sueño y me dice: papá, yo soñé, y en el sueño tú estabas y tú te dirigías hacia la casa del brujo, de los santeros. Eso era un templo de santería. Y mi hijo me dijo: yo soñé de que esa casa se estaba incendiando y ardía en llamas. Y yo le dije: papito, eso es juicio. Eso se llama juicio de Dios. Y entonces, al poco tiempo, yo me averigué el nombre de él, de la esposa. Empezamos a orar con mi esposa acá para pedir misericordia sobre ellos, para que se arrepintieran. Y realmente, mis hermanos, ellos no se arrepintieron. Una vez le dije: mira, Dios te va a llamar a cuenta dentro de poco y tú no estás preparado para ese encuentro.
Si tú te mueres, fueron las últimas palabras que le dije, si tú te mueres en este momento siendo santero, palero y brujo, te vas para el infierno, porque al cielo solamente entran los santos, los arrepentidos. Arrepiéntete. Y empecé a predicarle, le presenté el evangelio. Ya él pasaba y me saludaba, me decía, pastor, buenas, y seguía, ya. Y el hecho fue, mis hermanos, de que él murió hace como 5 meses y se murió sin Cristo. Efectivamente, Dios lo cortó. Lo que Dios me mostró en Mateo capítulo 3:10: todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego y arde. Y efectivamente eso pasó hace aproximadamente 5 o 6 meses. Murió él, lo asesinaron. Se puso a hacer un trabajo a un muchacho por ahí, una maldición. El muchacho tenía como modos. Ese muchacho fue ante otro brujo. El brujo le dijo quién le había hecho el trabajo. El muchacho pidió una cita con antelación de 15 días y le dice entonces el brujo, pues, ¿qué tengo que hacer? Le dice al brujo, pues tienes que asesinar al brujo o a la bruja que te hizo el maleficio para que el maleficio se rompa. Y el muchacho se consiguió un arma. Él no era ni sicario ni nada, era una persona normal, pero engañado como muchos. Y fue prácticamente y entró allá, pidió una cita, no entró él mismo, sino que le dieron la cita, bueno, venga para dentro de 15 días. Y efectivamente a los 15 días vino, cumplió su cita, subió armado y le dio un tiro a él en el pecho y otro le rozó la cabeza y a ella le dio uno en la frente y murió. Ella murió al instante, él quedó vivo, pero a las pocas horas o minutos creo que murió. Entonces, mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Así que, mis hermanos, Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Gloria al nombre de Cristo. Vamos a terminar con este. Herejías, ya, este es cortico, porque está entre las mismas obras de la carne. ¿Ok? De ahí de Gálatas capítulo 5:20. Una herejía es una afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptadas por Dios en su palabra, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Herejía es, por tanto, también una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con la palabra de Dios. Se diferencia de la apostasía, que es la renunciación formal o abandono o divorcio de la fe, que es también injuria o irreverencia hacia la religión. La palabra traducida como herejías es la palabra airesis, que en plural significa opciones, y se encuentra en plural porque se refiere a una amplia gama de maneras de causar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. La palabra singular aireseos se refiere a un grupo de personas que ha escogido la misma fe o posición, como es el caso de la secta de los fariseos. En Hechos capítulo 15:5, donde la palabra se traduce como secta. Y secta, mis hermanos, es todo aquello que se desvía de la palabra de Dios. Una secta no es lo que se desvía del catolicismo romano, sino lo que se desvía de la bendita y poderosa palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay hasta muchas iglesias cristianas o pseudo cristianas que son catalogadas como sectas, que todo el tiempo te hablan de finanzas, éxito y prosperidad, pero nunca te hablan de arrepentimiento, de santidad ni de arrebatamiento, porque no están esperando a Cristo. Así que una secta es todo lo que se desvía de la palabra de Dios y del contorno bíblico en sí. Dios dice en su palabra, en Proverbios, que hay muchos caminos para el hombre que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Apunte la cita, Proverbios capítulo 16, versículo 25. Ya con eso terminamos. Proverbios capítulo 16, verso 25. Leámoslo literalmente. Dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos conducen a Dios, solamente hay un camino, y es el camino de la cruz.
Cristo es el único camino y es la única fuente de salvación. ¿Ok? En Proverbios 14:12 dice lo mismo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos conducen a Dios. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. La gente ha visto en la santería un camino. Ha visto en las religiones paganas un camino. Han visto en las religiones pseudocristianas que se han desviado de la sana enseñanza, de la sana doctrina, un camino. Pero el camino verdadero es Cristo. Jesús no dijo yo soy un camino, Él dijo yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para seguir a Cristo hay que tomar la cruz. Hay que morir. Hay que morir a nosotros mismos. Amén. Así como la semilla tiene que primero morir para poder germinar. Así mismo nosotros tenemos que morir para poder germinar. Juan dijo: es necesario que yo muera, que yo mengüe. Juan Bautista. Pero que Él crezca. Así tenemos que nosotros menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, vamos a orar y dejemos el siguiente punto pendiente para la próxima semana. Gloria al nombre de Cristo. La próxima semana vamos a hablar de pecados sociales o trastornos del comportamiento humano, es decir, pecados que se cometen contra los demás, contra los semejantes. Amén. Amantísimo Dios, Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos gracias, bendecimos tu nombre, proclamamos que tú eres santo y poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Padre, en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de contraataque y retaliación que quiera venir sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, por lo que hemos predicado hoy día, Señor. Atamos y reprendemos al diablo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que solo tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. En tu presencia, dice tu palabra, hay libertad, hay plenitud de gozo, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa en este lugar, porque hasta tus ángeles hoy nos acompañaron y tocaron las congas en medio de la alabanza, algo que no esperábamos, Señor, pero tú lo hiciste. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada oyente que nos escucha a través del Facebook, Señor, en los diferentes países del mundo. Bendícelos grandemente, y que esta enseñanza sea para glorificar el nombre de Cristo, que sea esta enseñanza para que ellos aprendan, Señor, y puedan defenderse, Señor, y puedan tener defensa oportuna de la fe cuando sea demandada, Padre. En el nombre de Jesús, llévalos con vida y con bien, y guarda sus entradas y sus salidas desde ahora y para siempre. Multiplícales en abundancia las bendiciones, Señor, y que todo lo que ellos hagan, Señor, sean para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.